creer en Cristo, pero cumplir también con las demandas de la ley. Hermano, de hecho, podemos decir que este pasaje es de los más importantes de las cartas de Pablo para comprender la relación del cristianismo con la ley de Moisés. Hermano, tenemos que tener en mente que no era cualquier cosa para los cristianos del primer siglo. Hermano, para nosotros posiblemente no sea el mismo impacto o el mismo conflicto que llegaron a tener los cristianos del primer siglo, que estaban empapados, hermano, del judaísmo, y después viene Cristo, hermano, se predica el evangelio y hubo una lucha tremenda, hermanos, en su mente. Hubo una oposición muy grande en cuanto a querer forzarles a que cumplieran la ley. Ahora, veamos en primer lugar lo que Pablo hace aquí. Hace una pregunta sobre el propósito histórico de la ley. Mire versículo 19, hermano. Gálatas 3:19. Dice la Biblia, entonces, después de lo que Pablo ha enseñado, entonces, vea, ¿para qué sirve la ley? Una pregunta muy legítima. ¿Para qué sirve la ley? Hermano, de manera natural, cualquier judío se hubiera preguntado si el pacto de Abraham es primordial para la relación de Dios con su pueblo. Si Dios entró en un pacto con Abraham, si Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, entonces la pregunta natural sería, ¿cuál era entonces el propósito de la ley? Si lo que importa es el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿por qué promulgó Dios la ley si el pacto con Abraham ya era adecuado? Si el pacto con Abraham era lo importante o lo prioritario, ¿cuál fue el propósito de la ley? Pablo sabía, hermano, que muchos, quizá la mayoría de los judíos que habían vivido pensando, hermano, que la ley era el fundamento principal de la relación de Dios con su pueblo. Hermano, para muchos el pensamiento sería, Dios inició con Abraham para después progresar y darnos la ley, y el punto importante es la ley que Dios dio a Moisés. Hermano, ese sería el pensamiento de muchos, pero debemos tener en mente, Dios nunca pretendía, hermano, que la ley tuviera la función que los judaizantes le atribuían. Dios nunca pretendía que la ley fuera el elemento principal, hermano, en la relación de Dios con su pueblo. Entonces, la pregunta legítima sería, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué el Señor nos dio la ley? Ahora, ¿qué hace Pablo? Hace la pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Y Pablo responde, hermano, mencionando tres cosas. ¿Cuáles? Tres cosas. Mire el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y vea lo que dice ahí, hermano, las siguientes palabras.
fue añadida a causa de las transgresiones. La pregunta es, ¿para qué sirve la ley? La primera respuesta es, fue añadida a causa de las transgresiones. O fue añadida, podemos decir, sin hacer violencia a la escritura, fue añadida con el objetivo de revelar al pueblo sus transgresiones delante de Dios. Quiero que piensen la siguiente pregunta, hermano. ¿Añadió Dios la ley porque el pueblo pecaba? ¿O se dio cuenta que estaba en pecado porque Dios le dio la ley? Hermano, piensen en la pregunta. ¿Añadió Dios la ley porque el pueblo pecaba? ¿O se dio cuenta de que estaba pecando porque Dios dio la ley? Hermano, ¿cuándo pecó el hombre? ¿Cuándo entró el hombre en pecado? Si usted recuerda, hermano, Dios dio un mandamiento a Adán y a Eva. De todo árbol del huerto puedes comer. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Hermano, pecaron. Y dice la Biblia que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, lo que Pablo está enseñando es que Dios dio la ley para que el pueblo fuera consciente, hermano, que estaba ofendiendo a Dios, para que el pueblo fuera consciente que estaba quebrantando, hermano, las normas que Dios estaba estableciendo. Hermano, Pablo declara que la ley no imparte vida, que la ley era imposible que nos diera salvación. Mire versículos 21 y 22. Gálatas 3, 21 y 22. Dice la Biblia, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hermano, versículo 21 nuevamente, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, pues si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hermano, la ley no puede salvar. La ley no puede vivificar al hombre. El propósito de la ley, hermano, es que el hombre fuera consciente de que estaba ofendiendo a Dios. ¿Y en qué áreas estaba ofendiendo a Dios? En otro pasaje, Pablo dice que mediante la ley el hombre tiene conciencia de pecado. No pierda Gálatas y vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Alguien me ayuda a leer, hermanos, Romanos 3:20? ¿Quién dice yo, hermanos? Hermano Rodrigo, Romanos 3:20. Active el micrófono solamente, hermano. Okay. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Note, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Romanos 7:7. ¿Alguien más me ayuda, hermano? Romanos 7:7. ¿Quién me ayuda, hermanos? Hermana Cielo, adelante. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley.
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Muy bien, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Hermano, mediante la ley, el hombre tiene conciencia de su pecado. Ahora, hermano Ortega levantó la mano. Romanos 4:15, por favor, hermano Ortega. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Muy bien, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Hermano, podemos decir que la ley Dios la dio para revelar la conducta pecaminosa del hombre. Hermano, la ley nos revela de una manera especial, hermano, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Entonces, Dios, al dar la ley, dice Gálatas 3:19, dice la Biblia, fue añadida a causa de las transgresiones. Hermano, a través de la ley, hermano, el hombre es consciente en qué áreas, hermano, está ofendiendo a Dios. La ley revelaba las demandas de Dios. La ley revela el carácter santo de Dios. Hermano, desde antes de la ley, podemos decir, el hombre era consciente de que era pecador, hermano. El hombre era consciente de que le fallaba al Señor, pero la ley específicamente vino a enseñarle al hombre, hermano, sus ofensas y su pecado delante de Dios. La ley, pues, hermano, fue un instrumento de juicio para el pueblo de Dios. Por medio de su código escrito, Israel entendió, hermano, que su actitud, su comportamiento era contrario a la voluntad de Dios, hermano. Es como leíamos ahorita, si el mandamiento no dijera, no codiciarás, el hombre no lo supiera. Si el mandamiento no estableciera, no matar, no robar, hermano, el hombre tiene conciencia de que ha fallado al Señor, pero la ley específicamente nos muestra en qué áreas, hermano, le hemos fallado a Dios. La ley nos muestra las demandas de Dios. Ahora, quiero que note otro aspecto de la respuesta que Pablo da a la pregunta. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? En primer lugar, fue añadida a causa de las transgresiones. Y vea después lo que dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aquí encontramos, hermano, la limitación temporal de la ley. Dice Pablo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hermano, esa declaración, podemos decir, la ley tenía que gobernar al pueblo en un sentido de manera temporal, hermano. De manera temporal. Dios dio la ley para revelar la mala conducta del pueblo, para revelar el pecado del pueblo. Pero ¿hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? Dice ahí el versículo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hermano, ¿quién es la simiente a quien se hizo la promesa? Es Cristo. Es Cristo. Hermano, la ley
mantuvo al pueblo, hermano, vamos a decir, revelando su pecado. Y dice Pablo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Hermano, la ley fue algo temporal. Ahora, la ley ya no tiene sentido, hermano. Ahorita voy a verlo al final. Sí tiene sentido la ley, hermano, pero el punto, el propósito principal de la ley, como Pablo lo dice, es hasta que viniese el Señor Jesucristo. Mire el resto de la respuesta, hermano, versículo 19. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Ahora, Pablo habla de las circunstancias, hermano, cómo Dios entregó la ley al pueblo. Y Pablo deduce que estas circunstancias, la forma, la manera como Dios dio la ley al pueblo, Pablo deduce, hermano, que la hacen inferior que la promesa que Dios dio a Abraham. El pensamiento era que un acuerdo, hermano, entre una persona y Dios era más efectiva cuando no había un mediador. Hermano, la Biblia da testimonio en Génesis 12 y en Génesis 15 que Dios entró en un pacto con Abraham sin la necesidad de un mediador, hermano. Directamente, Dios dio la ley, Dios hizo el pacto con Abraham, pero en el caso de la ley, aquí Gálatas nos revela algo muy especial, hermano. Mire el final del versículo 19. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora, ¿qué quiero decirle, hermano? Dios es el autor y el dador de la ley. Hermano, Dios entró en un pacto donde estuvo presente con Moisés en el monte Sinaí, pero de una manera que no se explica del todo en el libro de Éxodo. Hermano, la ley fue dada por Dios a Moisés. El Nuevo Testamento nos revela que por medio de ángeles. Ahora, vea lo que dice Hebreos capítulo 2, hermano. No pierda Gálatas y ve Hebreos capítulo 2, versículo 2, hermano. Hebreos 2, versículo 2. ¿Alguien me ayuda a leerlo, hermanos? Hebreos 2, hermano, dale adelante. Hebreos 2:2. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. No, Hebreos 2:2. 2:2, perdón. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, cuando menciona, hermanos, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, hermano, muchos piensan que esto es una alusión al hecho cuando Dios dio la ley, y aunque Éxodo no habla de ángeles, hermano, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Ahora, vea Hechos 7:53, hermanos. Hechos 7:53. ¿Alguien me ayuda a leerlo, hermano? Hechos 7:53.
Hermana Eira, adelante. Hechos 7:53. Sí. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Muy bien, dice la Biblia, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Ahora, hermano, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Hace una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y él da 3 razones, hermano. Responde esa pregunta mencionando 3 argumentos. En primer lugar, hermano, la ley nos fue dada, dice la Biblia, hermano, a causa de las transgresiones, para que el hombre fuera consciente de su pecado. Pero era algo temporal, hermano. Dice la Biblia, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto es, hasta que viniese Cristo. Hermano, y la tercera respuesta es que el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios lo hizo directamente. La ley fue dada por Dios, pudiéramos pensar, a ángeles, a Moisés y Moisés al pueblo. De acuerdo a las costumbres de aquel tiempo, hermano, sería más principal o más efectivo lo que Dios hizo directamente con Abraham, hermano. Ahora, quiero que note versículo 21, aquí viene otra pregunta, hermano. Una pregunta que hace el apóstol Pablo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Vean la pregunta. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Esta pregunta tiene que ver con la función histórica que jugó la ley, hermano. La función histórica que jugó la ley. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pablo, tras establecer, hermano, que la ley se dio para revelar el pecado y solo por un periodo limitado, debe ahora hacer esta pregunta. ¿Actúa la ley de manera contraria a los propósitos de Dios en la promesa que hizo Abraham? ¿Y cuál fue su respuesta, hermano? Mire versículo 21. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. La pregunta es, hermano, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? Pablo responde, en ninguna manera, en ninguna manera. Dios dio tanto la ley como las promesas, pero con propósitos diferentes, hermano. Dios tuvo un propósito para dar la promesa y Dios tuvo un propósito para dar la ley, hermano. No era el objetivo de la ley vivificar, hermano. No era el propósito de la ley traer salvación. Hermano, la ley, los mandamientos nunca pueden traer, hermano, salvación. Y déjenme detenerme aquí nada más para mencionar esto, hermano. ¿A cuántas personas muchas veces les podemos hacer la pregunta, si muriera hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? Y muchas personas responden, no, no estoy seguro. Y al hacer la pregunta, ¿y qué tienes que hacer para tener la seguridad de ir al cielo? ¿Cuántas personas, hermano, no responden? Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. O podemos decir, cumplir la ley. Hermano, nunca fue el propósito de la ley
traer salvación. ¿Sabe, hermano, cuál era la única manera para que la ley pudiera traer salvación? ¿Sabe cuál sería la única manera para que los mandamientos nos pudieran dar salvación? La única manera es que hubiera alguien, hermano, que fuera capaz de cumplir la ley cabalmente, que hubiera alguien capaz de cumplir todos los mandamientos. Hermano, ¿quién es capaz de hacerlo? ¿Quién es capaz de hacerlo? Nadie, hermano, nadie. Entonces, tenemos que entender el propósito de la ley, el propósito de los mandamientos nunca ha sido traer salvación. Mire, no pierda Gálatas y vea Romanos 8:3, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Alguien me ayuda a leerlo, hermanos? Romanos 8:3, hermano. 8:3 y 4. ¿Quién me ayuda, hermanos? Grecia, hermana Grecia, adelante. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la muerte. Hermano, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo, hermanos, era imposible obtener salvación por medio de la ley. Gloria a Dios, hermano, que Cristo vino a hacer posible lo que por la ley era imposible. Hermano, ahora, un detalle. Si la ley no es contraria a las promesas, si no existe conflicto entre ellas, ¿cómo puede demostrarse que armonizan? Pues sencillamente reconociendo, hermano, que aunque la ley no podía justificar ni dar vida, la ley, ¿sabe qué sí hizo la ley? ¿Sabe cuál es la bendición de la ley? ¿Sabe cuál fue uno de los propósitos principales de la ley, hermano? Sencillamente preparar el camino para el evangelio, hermano. Preparar el camino para el evangelio. Vea lo que dice el versículo 22, hermano. Mas la escritura lo encerró todo por pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Perdón, hermano, versículo 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Hermano, ¿qué función tuvo la ley? ¿Encerró todo bajo pecado? Hermano, todo el mundo está atrapado bajo el dominio del pecado. Hermano, toda persona, la ley le hace culpable. A toda persona, la ley le pone bajo juicio. Hermano, la ley no puede vivificar.
La ley no puede traer salvación. Los mandamientos no nos pueden salvar. Pero, ¿qué si hace la ley? ¿Qué si hace los mandamientos, hermano? Lo encierra todo bajo pecado. Estamos atrapados bajo el dominio del pecado. Hermanos, Romanos 3:9 dice lo siguiente. Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, hermano, todos abarca judíos y gentiles, de todos los pueblos, de todas las naciones, todos estamos bajo pecado, hermano. Todos estamos bajo pecado. Hermano, cuando una persona reconoce que está bajo pecado, cuando una persona reconoce que por más esfuerzo, por más intentos que hagamos por agradar a Dios, por nuestras buenas obras, hermano, es imposible. Es imposible. Hermano, el hombre para ser salvo, mire, toda persona para ser salvos, hermano, si somos salvos por fe, hermano, eso implica que toda persona necesitó, hermano, antes de poner su fe en Cristo, toda persona necesitamos, hermano, entender que nosotros no podíamos obtener salvación. Hermano, toda persona tuvimos que quitar la fe de nosotros mismos. Hermano, porque fidelidad a una religión, fidelidad a mandamientos, fidelidad a la ley para salvación, es fe en nosotros mismos, hermano. Es fe en que yo puedo cumplir. Es fe en que yo tengo la habilidad. Yo tengo el poder para cumplir. Pero ¿quién puede, hermano? Nadie. Nadie. ¿Qué hizo la ley entonces, hermano? Revelarme el pecado. ¿Qué hizo la ley? Hacerme ver que yo no puedo. Que yo no puedo. Pero, hermano, dice la Biblia, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquella fe que iba a ser revelada. Hermano, ¿cuál fe iba a ser revelada? La fe en Jesucristo, hermano. La fe en Jesucristo. Hermano, ¿cuál fe sería revelada? Esa necesidad, hermano, de reconocer que somos pecadores, que estamos perdidos, pero que a través de Cristo, hermano, que al depositar nuestra fe en Cristo, al poner nuestra completa confianza en Jesús, ¿qué sucede, hermano? Ahora somos salvos. Ahora somos hijos de Dios, hermano. Dice la Biblia, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermano, la ley fue nuestro ayo. La palabra ayo tiene que ver con un tutor, con un maestro. Hermano, la ley en un sentido nos mantiene enfocados en Dios, hermano, pero somos incapaces de poder cumplir la ley, hermano. Pero dice la Biblia, a fin
de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hermano, no somos responsables de cumplir la ley. ¿Para qué? Para obtener salvación. Para obtener salvación. Hermano, hay dos preguntas que el apóstol Pablo hace en esta sección del capítulo. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Hermano, para dejarnos ver nuestro pecado. Era algo temporal, hermano. ¿Para qué sirve la ley? Para revelarnos en todas las áreas en las que le fallamos a Dios. Otra pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. La ley no podía justificar, pero la ley sí nos preparó, hermano, para ser justificados. La ley nos dejó ver que nosotros no podemos, pero cuando fue revelada la fe en Jesús, hermano, gloria a Dios que ahora entendemos que ya no tenemos, hermano, que cumplir la ley para salvación, pero sí necesitamos, hermano, nuestra fe en Cristo. Sí necesitamos para salvación depositar la fe en Cristo. Ahora, hermano, termino diciendo esto, termino diciendo dos cosas, hermano. Siempre debiéramos estar agradecidos, hermano. Siempre debiéramos vivir en completa gratitud, hermano, hacia nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hermano, lo que nos era imposible por guardar la ley, fue posible a través de la obra de Cristo. Hermano, a través de la obra de Cristo, por la gracia de Dios, hermano, somos salvos. Por la gracia de Dios hemos sido justificados. Hermano, aunque no podemos cumplir la ley, aunque no podemos guardar la ley, pero recuerde, la ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo. La ley fue dada para revelarnos el carácter de Dios, para revelarnos las demandas de Dios, para revelarnos el montón de áreas donde fallamos. Ahora, termino con esto, hermanos. ¿Tenemos que ignorar la ley, hermano? ¿Tenemos que ignorar completamente la ley? Hermano, la ley revela el carácter de Dios. La ley revela las demandas de Dios. ¿Qué quiero decirle, hermano? ¿Qué quiero decirle? Que como creyentes, hermano, comprometidos al Señor, hermano, no tenemos la ley como nuestra exigencia para ser salvos. Somos salvos por Cristo. Pero, querido hermano, la ley nos revela la ética que como cristianos debiéramos tener, hermano. ¿A qué me refiero? La ley revela las demandas y exigencias del Dios Santo. Hermano, lo reitero, no es la fidelidad a la ley lo que nos va a salvar. Ya somos salvos por Cristo, hermano. Pero la ley nos revela su carácter. La ley nos revela, hermano, sus demandas, exigencias que no debo cumplir para ser salvo, pero que no puedo pasar por alto, hermano, si quiero ser alguien temeroso de Dios, hermano. Mire, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, ahí está revelado en la ley. Y Dios nunca nos va a llevar ahora en Cristo, ahora el Espíritu Santo viviendo en nosotros, nunca nos va a llevar, hermano, a vivir de una manera contraria a Dios. Pero gloria a Dios, hermano, que nuestra carga no es, debo cumplir la ley para ser salvo. No, hermano. No, la ley revela mi pecado. La ley revela lo que Dios demanda. Tenemos paz, hermano,
en Cristo. Hemos sido justificados por Él. Y todo lo que necesitamos, hermano, lo tenemos en Él, hermanos. Gloria a Dios por la obra que Cristo vino a hacer, hermano, para darnos salvación, hermano. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por este tiempo especial. Le pido, mi Dios, que obre poderosamente en nuestras vidas. Ayúdenos a vivir agradecidos, mi Señor, por lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Gracias, Padre, porque usted decidió dar la ley para revelar el pecado del hombre. Usted decidió que fuera algo transitorio hasta que viniese la simiente a quien se hizo la promesa. Gracias, Señor, porque somos bendecidos, Padre, en Cristo. Ayúdenos a ser fieles, mi Señor, a su palabra. Ayúdenos a esforzarnos por cumplir los mandamientos y la ley, no teniendo en mente que por eso somos salvos, pero sí buscando ser obedientes. Mi Dios, buscando vivir de manera santa, pura, justa, porque ahora somos sus hijos, mi Señor, porque ahora debemos amarle con todo nuestro corazón, Padre. Gracias por este tiempo. Rogamos su bendición en el nombre